Recuerdo claramente el día del accidente. Era una tarde cálida de verano en Buenos Aires y había salido en mi moto para dar un paseo por las afueras de la ciudad. El viento en mi rostro siempre me daba una sensación de libertad, pero esa tarde, algo no estaba bien en mi corazón. Había estado cuestionando mi fe durante meses, sintiendo que mis oraciones no eran escuchadas, que todo lo que creía estaba perdiendo sentido. Me encontraba en una lucha interna constante preguntándome si de verdad Dios estaba conmigo o si el mundo estaba completamente solo. Mientras cruzaba una curva en una carretera rural, algo inesperado sucedió. Perdí el control de la moto. No recuerdo mucho después de ese momento, solo el impacto, el dolor y luego una profunda oscuridad que me envolvía por completo. Pero lo que vino después es lo que realmente marcó mi vida para siempre. De repente me encontré en un lugar completamente diferente. Ya no había oscuridad, sino una luz brillante, cálida, que me rodeaba. No sentía dolor ni miedo. De hecho, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Frente a mí apareció una figura que reconocí al instante, Jesús. Su presencia irradiaba una tranquilidad infinita, y aunque no habló con palabras, entendí todo lo que me quería decir solo con su mirada. Jesús extendió su mano y me mostró lo que parecía ser el futuro de la humanidad. Vi ciudades llenas de gente, pero había algo terriblemente mal. El amor, la fe y la compasión habían desaparecido. Vi personas que vivían sumidas en la desesperanza, en la búsqueda incesante de poder, dinero y placeres vacíos. Los rostros de las personas eran apagados, como si sus almas estuvieran completamente vacías. El sufrimiento estaba por todas partes, no solo físico, sino espiritual. La humanidad había perdido su conexión con lo divino, con lo que realmente importa. Y lo más aterrador fue ver cómo todo ese vacío los consumía lentamente. El mundo estaba al borde del colapso, no por desastres naturales o guerras, sino porque el hombre había olvidado su fe, había olvidado el amor de Dios. Jesús me miró con tristeza, pero también con esperanza. Me hizo entender que aún había tiempo, que todo no estaba perdido. Me mostró a pequeñas comunidades, pequeños grupos de personas que a pesar de la adversidad, seguían aferrándose a su fe, seguían amando, seguían creyendo en lo invisible, en lo divino. Estas personas brillaban en medio de la oscuridad, y su luz, aunque pequeña, era lo suficientemente poderosa como para cambiar el rumbo de la humanidad si más personas se unían a ellas. Vi niños naciendo, familias reencontrándose, almas perdonándose y reconciliándose. Vi que había esperanza, pero que dependía de cada uno de nosotros mantener viva la llama de la fe. Entonces entendí que aunque el mundo parecía perderse en el caos, siempre habría quienes buscarían la luz, quienes se aferrarían a la bondad, al amor, a Dios. De pronto me vi a mí misma, observando mi propio cuerpo tendido en el pavimento después del accidente. No quería regresar, el lugar donde estaba era tan pacífico, tan lleno de amor, pero sabía que mi misión no había terminado. Jesús me hizo entender que debía volver, que mi vida tenía un propósito, que debía ser una voz para aquellos que, como yo, estaban perdiendo la fe. Sentí una mano invisible empujándome suavemente de regreso a mi cuerpo, y antes de darme cuenta, mis ojos se abrieron. Estaba en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Mi familia también estaba allí, preocupada, con lágrimas en los ojos. Me dijeron que había estado inconsciente durante horas, pero para mí parecía que habían pasado años en esa experiencia. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no era la misma mujer que había salido en su moto esa tarde. Mi corazón estaba lleno de una nueva convicción, de una nueva fe. Sabía que había sido llamada a compartir lo que había visto, a advertir a otros de lo que podría pasar si el mundo se alejaba de Dios. Con el tiempo empecé a hablar en mi comunidad, a contar mi experiencia. Al principio algunos me miraban con escepticismo, pero otros, aquellos que también habían sentido esa desconexión espiritual, comenzaron a escucharme. Compartí con ellos la visión que Jesús me había mostrado, el futuro oscuro que nos esperaba si no volvíamos al amor, a la fe, a la esperanza. Hoy sigo llevando esa misión conmigo. Cada día es una oportunidad para recordar que la fe es el hilo que nos conecta con lo divino, que sin ella estamos perdidos, pero con ella, todo es posible. Lo que vi me cambió para siempre y ahora sé que mi vida tiene un propósito, ayudar a otros a encontrar el camino de regreso a Dios, para que juntos podamos construir un futuro lleno de luz, amor y esperanza. Después de esa experiencia, mi vida tomó un rumbo que jamás habría imaginado.
Los días en el hospital fueron una mezcla de recuperación física y espiritual. Mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi alma ya había sido restaurada. Comencé a reflexionar sobre todo lo que había visto. Las imágenes del futuro que Jesús me mostró seguían grabadas en mi mente como si las hubiera vivido personalmente. Era como si llevara conmigo la responsabilidad de prevenir esa tragedia espiritual que podía acontecer si la humanidad continuaba apartándose de su fe. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín del hospital, se acercó una enfermera, María, que había estado cuidándome desde el accidente. Se notaba que algo la inquietaba, y después de intercambiar unas pocas palabras sobre mi recuperación, me confesó que ella también estaba pasando por una crisis de fe. Sentía que sus oraciones no eran escuchadas, que el sufrimiento que veía a diario en el hospital la había hecho dudar de la bondad de Dios. Su confesión me recordó mi propio estado antes del accidente, cuando la duda se había apoderado de mí. En ese momento decidí compartir mi experiencia con ella. Le conté todo, el accidente, la luz que me envolvió, el encuentro con Jesús, y la visión que me mostró sobre el futuro de la humanidad. Mientras hablaba, noté que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Me dijo que esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar, que mi experiencia le había devuelto la esperanza que había perdido. Nos quedamos en silencio unos momentos, compartiendo una conexión profunda que solo podía explicarse por la presencia de algo divino entre nosotras. Días después de esa conversación, fui dada de alta del hospital. Regresé a mi hogar en Buenos Aires, pero ya no era el mismo hogar que había dejado antes del accidente. Todo me parecía nuevo, como si el mundo hubiera sido renovado ante mis ojos. Sentía la necesidad urgente de actuar, de cumplir con la misión que me había sido encomendada durante mi experiencia cercana a la muerte. Sabía que no podía guardar lo que había visto para mí sola. Así que comencé a organizar reuniones en mi comunidad, invitando a vecinos y amigos a escuchar mi relato. Al principio, no fue fácil. Muchas personas eran escépticas, otros simplemente no querían hablar de temas espirituales. Sin embargo, poco a poco, la gente empezó a llegar. Había algo en mi historia que resonaba con ellos, especialmente con aquellos que también habían sentido que su fe se debilitaba. Cada vez que compartía mi experiencia, no solo hablaba de la advertencia que Jesús me había dado, sino también del amor inmenso que había sentido, de la promesa de un futuro mejor si volvíamos a caminar con Dios. Lo más impactante de todo fue el día en que una amiga de mi infancia, Sofía, apareció en una de estas reuniones. No la había visto en años. Ella había sido una de esas personas que siempre habían sido devotas, pero que en algún punto de su vida se había alejado de la fe tras una serie de tragedias personales. Verla ahí, escuchándome con atención, me hizo comprender que este viaje no era solo para mí. Después de la reunión, se acercó a mí y me abrazó, diciéndome que mi historia le había dado el valor para regresar a su fe, para reencontrarse con el Dios que pensaba que la había abandonado. Con el tiempo, estas reuniones se convirtieron en algo más grande. Personas de otras comunidades comenzaron a asistir, buscando respuestas, consuelo, una razón para seguir creyendo. Yo les contaba no solo mi historia, sino también las historias de reconciliación y esperanza que veía florecer a mi alrededor. Era como si cada relato de fe restaurada fuera una pequeña luz que se encendía en medio de la oscuridad. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que el accidente no fue una casualidad. Fue una llamada de atención, un despertar. Jesús no solo me mostró el futuro de la humanidad, me mostró el poder de la fe, el poder de la esperanza, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz si decidimos creer. Ahora entiendo que mi misión en la vida es ser esa voz que recuerda a los demás que, aunque el camino a veces parezca incierto, siempre hay un lugar para nosotros en la bondad de Dios, siempre y cuando mantengamos viva la llama de nuestra fe.